Bueno, he decidido hacer este vídeo a modo de información, quizás calzando un poco los temas que vengo tratando en mi canal. Y me ha parecido que es una información muy importante porque no pudiéramos entender el desarrollo del ser humano, su desarrollo no tanto desde el punto de vista material, pero también, sino el desarrollo consciencial que es y espiritual que es lo que yo trato principalmente y abordo en mis vídeos. Es muy interesante la historia, cómo nos la han contado, quiénes son los que la han contado, quiénes son y por qué nos la han contado de esa manera, por qué se ha tergiversado tanto. Y reconozco que existe mucha información acerca de esto que estoy hablando en internet y también en YouTube, pero yo quisiera dárselas a conocer a vosotros, a mis suscriptores, y un poco también como que quede a modo de biblioteca y de constancia, quizás de referencia también, ¿por qué no? Porque es una manera para entender nuestra historia, la cual ha sido influenciada por muchos seres llamados en la actualidad extraterrestres, y me perdonan los escépticos, pero muchas pruebas. Si te vas, solamente googleas un poco, te vas a encontrar las culturas en Mesoamérica, las precolombinas y luego en Eurasia, en el Medio Oriente, todas estas construcciones megalíticas imposibles, de imposible realización por el hombre del neolítico. Yo espero que nadie que tenga dos dedos de frente en la actualidad pues reconozca que estas piedras tan pulidas, tan milimétricamente acomodadas, que no se le puede meter una tarjeta magnética porque no cabe entre las ranuras, y la coincidencia que se dan en todas las demás culturas, por lo que está, esto es una prueba evidente que existieron seres venidos de las estrellas, como les quieran llamar, seres de luz, que nosotros luego le denominamos Dios. Y esto aparece en la Biblia, cuando dice ya en el libro del Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿eh? Hagamos quiere decir que esos dioses no estaban solos. Pero yo quería sobre todo comenzar antes del Génesis. O sea, la historia de la humanidad no comienza precisamente con esto que nos muestran en el libro del Génesis. La creación, Adán y Eva, el paraíso. Es muy sospechoso todo, y en el mismo libro del Génesis, igual si me permiten, puedo leer algunos pasajes. Ya es muy extraño en algunos versículos donde se evidencia esto que estoy hablando. Por ejemplo, en el versículo 22 del capítulo 3 aparece una expresión muy rara. Digamos que el Señor Dios dijo: el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros.
en el conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que ahora extienda su mano, tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Pero si seguimos avanzando en otros capítulos y en otros versículos, el libro del Génesis está lleno de estas lagunas históricas que tú dices, bueno, ¿y esto cómo pudo ser posible? Por ejemplo, en el capítulo 4 vemos que de Eva pues salió Caín y Abel. Y de este Caín, luego en el versículo 17 se dice que tuvo relaciones con su mujer. ¿De dónde salió esa mujer? La cual dio a luz un hijo que llamó Enoc, el cual construyó una ciudad y la llamó como él mismo, Enoc. Entonces, esto es muy raro. O sea, esa mujer, ¿de dónde salió? Pudiera ser su hermana, pero es que el libro del Génesis no habla de esto. Y entonces otra cosa muy interesante que quiero hacerles notar, y es que en el libro del Génesis dice que estos primeros padres, estos descendientes de Caín y Abel, pues tenían y vivían cientos de años. Set vivió 105 años, Enos 807. ¿Y esto qué es? ¿Y qué pasó después? Pues lo que nos dicen los teólogos es que el hombre se fue degradando poco a poco debido al pecado, debido a las enfermedades, debido a la caída, que no fue tal caída, no hubo una caída como tal. Dice que Enos, después de engendrar a Kenán, tenía 815 años. Es algo sospechoso, ¿no? El total de los días de Lamec fueron de 777 años y Noé de 500 años. ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Por qué estos hombres duraban tanto? ¿Por qué existía esa raza? ¿Qué poderío tenía el ser humano en aquella época? ¿Qué estaba pasando? Bueno, pues lo cierto es que no hubo realmente una expulsión de ningún sitio, del paraíso ni de nada. Simplemente que estos que llaman Adán y Eva, que también es una metáfora, Adán y Eva es un grupo humano, pero como siempre el primado este negativo siempre nos da pistas. En realidad es un clan. Esto de Adán y Eva tampoco existieron, es una metáfora de ese hombre que fue modificado genéticamente, cuando en realidad no eran dos, como dice Adán y Eva. Habían otras personas antes de Adán y Eva, pues sí, existieron. Y entonces, ¿quiénes eran estos dioses antiguos? ¿Por qué dice en el libro del Génesis, no sea que se hagan como uno de nosotros? ¿Por qué dice, hagamos al hombre? ¿Por qué siempre se habla en plural? ¿No será que en realidad esa expulsión, entre comillas, del paraíso y esa caída, ese pecado, fue para sembrarnos el sentido de la culpa y para justificar la manipulación que hicieron? Y que toda esta historia no es más que una construcción y que realmente aquellos que estaban por detrás de toda esta historia que luego nos transmitieron, lo que querían era
manipular y lo que se hizo fue un reseteo para confundir más y para someter a las conciencias. Pues por eso es que quiero compartir esto, porque de lo que estoy tratando en mis vídeos tiene que ver mucho con esto. No se puede entender el drama del ser humano en la actualidad si no tenemos clara esta historia y si no desmontamos todos estos antiguos paradigmas que nos vienen precediendo de la culpa, de la caída, porque la verdad saldrá a la luz. Y cuando esta verdad salga a la luz, cambiará por completo nuestra visión del mundo. Y nos quedaremos en shock, realmente. Lo cierto es que hubo un ordenamiento genético, y antes de Adán y Eva existió una civilización con mucho esplendor, con un esplendor tremendo. Estoy hablando antes de la Atlántida, porque la Atlántida y la Lemuria fue después. Son descendientes de los supuestos modificados genéticamente. No sé si hasta aquí me van entendiendo. Es lo que se llama el diluvio y el nuevo reseteo que hizo famoso Jehová cuando llama a la familia de Noé para salvar a un grupito y así resetear a toda la humanidad y volver de nuevo desde un inicio, reiniciar. Se ha hecho esto en innumerables ocasiones. A través de la historia nos han reseteado constantemente y nos han modificado genéticamente. Entonces, lo que existió fue un ordenamiento, un nuevo orden, y nos reorganizaron genéticamente, y de ahí surge Adán y Eva. Por eso es que los primeros hombres tenían esas capacidades, esos años, que vivían tanto. Pues por ahí va la cosa. Se pudiera decir que teníamos la condición realmente de los dioses. Y cuando estos dioses que aparecen de nuevo de manera descarada en el capítulo 6 y en el versículo 3, ahí aparecen de nuevo y se habla en el libro del Génesis, y de nuevo surge aquí otra interrogante que los teólogos no sé qué dirán de esto, porque dice que en el versículo 2 del capítulo 6 del libro del Génesis dice: los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres, fíjate la diferencia, los hijos de Dios son los dioses, que llegaron a la tierra y vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y las tomaron por esposas, aquellas que más les gustaron. Después dice que el Señor dijo: mi espíritu no permanecerá por siempre entre el hombre, porque es carne. Sus días serán de 120 años. Un Dios celoso. Siempre vemos ya la mala leche y la ira de este Dios, que constantemente estaba organizando las cosas para que el hombre no hiciera y no fuera más allá. No hiciera cosas que no fuera a ser como nosotros. Dice en el versículo 4, en aquel día y en aquel entonces había gigantes en la tierra. Que alguien me explique. ¿Y esos gigantes qué son? Dice: cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les daban hijos. Pero para ponerle la guinda al pastel, más adelante dice: estos son los héroes de antaño. Hombres famosos de antaño, ¿cuándo? De personas, de seres humanos que no tienen nada sobre la tierra, según el desarrollo del libro del Génesis. Eran recientes. Otra pista más que nos catapulta hacia ese pasado antes de Adán y Eva, por lo que
estos son los héroes de antaño. Quiere decir que la tierra fue poblada por seres humanos antes de Adán y Eva. Y entonces en el capítulo 5 dice, al ver el Señor que la maldad de los hombres sobre la tierra era muy grande, que siempre se estaba quejando de eso, y que solamente estaba pensando el hombre en hacer el mal, se arrepintió de haber creado el hombre sobre la tierra y con gran dolor dijo, exterminaré de la superficie de la tierra al hombre que he creado. Hombres, animales y reptiles, aves del cielo, todo lo exterminaré, pues me pesa el haberlos hecho. Yo invito, por tanto, a los teólogos que revisen, que vean estos versículos. Yo sé que ellos lo saben porque por ahí, y no menciono nombres, están escondidas toda esta información en grandes bibliotecas ocultas. Lo que pasa es que no quieren que lo sepamos. En realidad lo que hubo fue una manipulación biogenética, y uno de los primeros reseteos. Cuando los dioses, los hijos de los hombres, los hijos de los dioses, se juntaron con las mujeres. Y entonces ahí es cuando viene la caída y la expulsión del paraíso, que es, entre comillas, lo que pasó es que nos nublaron las entendederas al quitarnos, al manipularnos genéticamente de 12 hebras, dejarnos en 2. Esta base de datos fue dispersada, pero no destruida. Así que nuestro ADN, y todavía en la actualidad, está intacto. Se pudiera comparar con una biblioteca. Hablando de biblioteca, una biblioteca donde esta información estaba ahí. Una manipulación biogenética tuvo lugar y hubo mucha destrucción. Se trajeron versiones experimentales de la especie al planeta y la base de datos fue dispersada, pero no destruida. En una época, vuestro ADN estuvo intacto. Era como una hermosa biblioteca donde la información estaba toda catalogada y se podía encontrar cualquier cosa en un instante. Cuando tuvo lugar esta alteración biogenética para desconectar la información, fue como si alguien hubiera escondido el sistema de referencias y hubiera sacado todos los libros de las estanterías y los hubiera apilado en el suelo para crear desorden. Así fue como vuestro ADN fue dispersado y mezclado por los invasores hace mucho tiempo. Ahora os estamos contando una historia. Definitivamente existe una historia. Cuando hablamos, no nos dirigimos a vuestra mente lógica, sino a vuestros bancos de memoria, para que podáis recordar haber participado en esta historia. De esta forma empezaréis a comprender lo que ha sucedido y quiénes sois en este proceso. Toda la información genética fue dispersada, fue desordenada, pero la dejaron dentro de las células. Importante esto, ¿eh? O sea, no fue barrida por completo. Aún la tenemos. La única información que quedó para que pudierais jugar y para que pudierais funcionar fue la doble hélice, que es la que los científicos en la actualidad conocen y hablan. Lo demás dicen que es ADN basura. Gran parte de la base de datos a lo largo de la doble hélice fue cerrada, de manera que empezasteis a trabajar con muy poca información. Erais muy fáciles de manipular y controlar en muchos aspectos relativos a la conciencia
que se hacían pasar por Dios, con D mayúscula. Ciertas entidades, por tanto, tomaron a la especie existente, es lo que se habla en el libro del Génesis, la expulsión del paraíso es esto, y el reseteo, por tanto, que era en verdad una especie gloriosa, los primeros seres humanos, los originarios, que se piensa que veníamos de Liria, huyéndole a los reptilianos, pues así fue como la transformaron para su propio beneficio, sus propias necesidades. Desorganizaron la frecuencia de información dentro de los seres humanos. Cambiaron el ADN y os dieron la doble hélice para que permanezcáis en la ignorancia. Ahora se entiende cuál es el motivo de esta Matrix, cuál es el motivo de nuestra ceguera. Y de ese velo maya que hablan los hinduistas y los budistas. Vuestra frecuencia de acceso fue cerrada con el fin de que no pudierais hacer girar el dial de vuestra propia radio. Estos dioses, creadores, dioses, como siempre, entre comillas, se dispusieron a alterar así el ADN dentro del cuerpo humano. La inteligencia, el anteproyecto, el código. La naturaleza de la existencia en la Tierra ha sido durante eones la lucha entre la luz y la oscuridad. Algunos la llamarían una lucha entre el bien y el mal, o entre la inspiración y la maldad. Esto también aparece en el libro La tabla esmeralda de Top, de Hermes Trismegisto, que también invito a que lo busquen, está gratis en internet. Nosotros diremos simplemente que es un acontecimiento y un lugar donde existen ciertas leyes y reglas, y que la Tierra no es el único lugar en la existencia que tiene este tipo de retos. Eres único en el sentido de que la estructura biogenética dentro de la que operas tiene una capacidad mucho mayor de lo que imaginas. Es interesante veros actuar en estas luchas, yo diría en estos dramas, porque os han convencido de que solo podéis usar un pequeño porcentaje de vuestro potencial. Por eso es que yo siempre insisto de que todo es un tema mental. Las dimensiones de conciencia o las densidades no son más que eso, programas mentales. Todo es mente, ya lo dijo Buda, y cuando se desactivan esos programas, pues de inmediato y sin movernos hacia ningún lado, se abren todas estas interconexiones y podemos ver la realidad tal y como es. Por eso es que el Maestro Jesús, o quien lo dijo, nos han dicho de que el reino, el paraíso está en medio de nosotros. Simplemente lo que ha pasado es que han cortocircuitado esa visión de poder ver las cosas transfiguradas, llenas de luz, por ejemplo. Pero ese paraíso está ahí. Estamos ahora mismo pisando tierra sagrada, entre comillas. Lo que ha pasado es que nos han desactivado esa visión y actualmente no podemos ver más allá. Continúo. En realidad sois unas criaturas maravillosas, diseñadas a la imagen de los dioses. De ahí su celo. Ese es el celo que tenían estos dioses del Antiguo Testamento. Incluso estando dotados con este increíble potencial, se os ha controlado hasta tal punto que a ese potencial se le ha negado su propia existencia. La mayoría de las personas utiliza tan solo un 3 o un 4% de su capacidad. Los que están más avanzados pueden utilizar entre un 12 y un 15% de su capacidad.
¿Dónde queda, por tanto, la mayor parte de la gente? ¿Dónde se encuentra el otro 80 o 90%? ¿Qué puede hacer ese 90% de capacidad? Pues ese 90% está despertando ahora. Y los ojos antiguos van a empezar a recordar, y es lo que está pasando, y a ver de lo que es capaz de ser. Tanto que se habla de empoderamiento, pues esto, vamos hacia un empoderamiento de la raza humana. Cuando los ojos antiguos se abran, eso es que lo que decían en la antigüedad egipcia, el ojo de Horus, los ojos del alma, y reconozcáis vuestro verdadero potencial, dejaréis de discutir con vosotros. Toda contienda es producto del miedo, a la muerte, a la ceguera. Y eso es lo que nos mantiene en esta Matrix, que nos creemos el drama y no podemos salir de ahí. Dejaréis de discutir por la limitación y empezaréis a moveros más allá de las cosas que os impiden avanzar. Bueno, pues nada. Espero que lo hayan disfrutado y que compartan esta información, si lo ven oportuno. Pues desearles que pasen un bendecido día. Aquellos que no se han suscrito, que lo hagan. Y recordar siempre el clic a la campanita, para que les lleguen los posteriores vídeos. Abrazos de paz y bien.